Liberationis, conceptos fundamentales de la teología de la liberación, Ignacio Ellacuría, John Sobrino, tomo 1. Roberto Oliveros, Historia de la teología de la liberación. Gestación, génesis, crecimiento y consolidación de una reflexión. En los siguientes párrafos presentaré los periodos importantes en el proceso de formación de la teología de la liberación. Aparecen 4 claramente: gestación, génesis, crecimiento y consolidación. Primero, gestación, 1962 a 1968, el hito histórico del Sínodo Regional de Medellín. Las venas abiertas de América Latina fueron la matriz donde se elaboró la teoría de la dependencia, que se concentró en mostrar las causas profundas del empobrecimiento de las mayorías de nuestros pueblos. Según esa teoría, solo se podrá superar dicha situación injusta rompiendo con el sistema capitalista imperante. En los círculos intelectuales y universitarios, dichos estudios causaron profunda impresión. Nuestra situación de explotación no era casual, sino causal. Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II en 1962 para poner al día a la Iglesia y su misión. En aquel entonces, los episcopados latinoamericanos, por su escasa participación en el concilio, fueron denominados la Iglesia del Silencio. Las preocupaciones y problemáticas de los grupos europeos dominaron la temática. Pero el concilio abría puertas y ventanas para que las regiones e iglesias locales se preguntaran sobre cómo evangelizar desde su propia situación. Los teólogos en América Latina, hasta el Vaticano II, habían hecho aportes muy escasos a la Iglesia universal. La fuerza y riqueza del empuje misionero en nuestros pueblos contrastaba con la exigua producción teológica. Sin embargo, la oportunidad de reunirse que el concilio ofreció a los obispos latinoamericanos y a algunos teólogos, y el clima eclesial de apertura, búsqueda y creatividad teológica, facilitó el que algunos de ellos se reunieran y empezaran a reflexionar a la luz de la fe, desde la originalidad de nuestra situación y cultura. Pablo VI recibió gustoso la propuesta de Monseñor Larraín, portavoz del episcopado, de reunir la segunda conferencia general del episcopado en el año 1968 en Medellín. Los años de 1966 a 1968 supusieron una eclosión impresionante de reuniones, declaraciones, documentos, ya sea a nivel nacional o regional, de diversos grupos cristianos situados en los diferentes estratos del pueblo de Dios. Contrastaba esta vitalidad y efervescencia con la anterior de una iglesia del silencio. La raíz de este hecho fue que, al abrir ojos y ventanas a la realidad circundante, ésta penetró en la iglesia con toda su vitalidad. La problemática que aflora en dichos documentos muestra la influencia de los cristianos que ya estaban comprometidos con los cambios sociales. El hecho de la explotación de las masas populares salta a la vista en los cinturones de miseria urbanos, en los campesinos a los que merodeaba continuamente la miseria. Estas experiencias y los estudios sociales sobre el porqué de esta situación de dependencia se difundieron y sacudieron la conciencia cristiana de muchos buenos pastores. Una nueva conciencia eclesial empezó a tomar forma a partir del modo nuevo de vivir la fe de aquellos que estaban comprometidos con los pobres y su liberación. El Sínodo Regional de Medellín es un hito que parte la historia de la Iglesia latinoamericana en este siglo. Claro, se refiere al siglo XX, ¿no? De una iglesia dependiente de Europa para su reflexión teológica y su pastoral, se pasa a una iglesia con temas y elaboraciones propias, aunque sea en forma incipiente. En la variedad de asuntos tratados en Medellín no desaparecen ni quedan opacados estas realidades y temas centrales. La preparación de la conferencia había recogido en sus diversas reuniones la voz y situación de nuestros pueblos. Por ello, los temas nucleares en Medellín fueron los pobres y la justicia,
amor al hermano y la paz en la situación de violencia institucionalizada, y unidad de la historia y dimensión política de la fe. La sensibilidad de nuestros pastores recogió en Medellín la dolorosa realidad de las masas de empobrecidos. El episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina, que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza, cercana en muchísimos casos a la inhumana miseria. Un sordo clamor brota de millones de hombres pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. Medellín, Pobreza 1 y 2. Sobre esta situación los obispos ofrecieron el siguiente juicio. Existen muchos estudios sobre la situación del hombre latinoamericano. En todos ellos se describe la miseria que margina a grandes grupos humanos. Esa miseria, como hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo. Medellín, Justicia 1. Los provinciales de los jesuitas de América Latina dijeron poco antes de Medellín: la mayor parte de los habitantes del continente se halla en una situación de miseria, cuya injusticia, con frase de Pablo VI, exige en forma tajante el castigo de Dios. Popularum Progressio 30. Signos de Renovación, Lima. Ahora bien, como pastores lúcidamente señalaron que el avance no consistía solo en conocer y denunciar esa injusticia, sino sobre todo en trabajar para poner remedio a esa situación. La pobreza de tantos hermanos clama justicia, solidaridad, testimonio, compromiso, esfuerzo y superación para el cumplimiento pleno de la misión salvífica encomendada por Cristo. Medellín, Pobreza 7. El tema del amor a los hermanos oprimidos, que implica luchar por la justicia y la paz, es clave en la teología de Medellín. ¿Cómo vivir el amor cristiano en esta situación? ¿Qué tareas se deben privilegiar? ¿Cómo ser constructores de la paz? Si el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, el subdesarrollo latinoamericano, con características propias en los diversos países, es una injusta situación promotora de tensiones que conspiran contra la paz. Medellín, Paz 1. Más adelante señalarán que allí donde se encuentran desigualdades sociales, se da un rechazo de la paz del Señor y por consiguiente al mismo Señor. Ante estas realidades se invita a transformaciones globales y audaces. América Latina se encuentra en muchas partes en una situación de injusticia que puede llamarse de violencia institucionalizada. Tal situación exige transformaciones globales, audaces, urgentes y profundamente renovadoras. Medellín, Paz 14-16. La reflexión sobre la realidad expresada por los obispos y los compromisos consiguientes pudieran parecer entonces como la irrupción en terreno vedado, el mundo de lo social, de lo político. Para abordar la temática de la unidad de la historia y de las teologías de la encarnación que la sustenta, se aprovecharon los avances del Vaticano II, puestos a producir también en su rica dimensión pastoral. El progreso humano es crecimiento en Cristo. La tarea de la pastoral es pasar de formas menos humanas a más humanas de la vida. Popularum Progressio. Popularum Progressio. El crecer humano es ya divinización. Nuestra divinización se da en el crecimiento, en el progreso humano. Ante esta temática aparece el reto de profundizar qué sentido tiene la liberación humana y la acción eclesial en ella. ¿Qué relación existe entre reino de Dios y emancipación humana? La realidad latinoamericana, los retos teológicos, pastorales que brotaban de ella y el modo de acercarse a ellos en la reflexión de fe se fue delineando en los años posteriores al concilio y preñaron y dieron forma al profético sínodo regional de Medellín. Génesis, 1969-1971, Teología de la Liberación. Las instituciones, esbozos, artículos, simposios, las orientaciones de Medellín, las búsquedas y profundizaciones posteriores vinieron a cristalizar en el libro de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación. El esfuerzo teológico de los 60 encontró forma y cruce en ese trabajo. En él se expresa con claridad y penetración
el tema central del quehacer teológico en América Latina. Hablar de una teología de la liberación es buscar una respuesta al interrogante: ¿qué relación hay entre la salvación y el proceso histórico de liberación del hombre? Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, página 73. Se aborda el tema con el método teológico que hemos descrito con anterioridad, el cual se delinea y profundiza en este estudio, y se abren las perspectivas para pensar y resituar los grandes temas de la teología. El libro de Gustavo Gutiérrez es un hito, un salto cualitativo en la teología latinoamericana. Marca el antes y el después. Mencionarlo como hito no significa que la obra quedó concluida, ni que no tuviera raíces previas. Está todavía en proceso, pero este libro dibujó los trazos maestros para elaborar una teología de liberación. Los trazos y cimientos de una construcción no son ya toda la casa, pero esa casa surgirá sobre esos cimientos. El pensamiento teológico latinoamericano llegó a alcanzar vida propia con dicho estudio. Es importante recalcar el hecho de que ni en el campo teológico ni, significativamente, en el campo pastoral, surgió la indiferencia ante la reflexión y compromisos consecuentes de la teología de liberación, tal como lo expresó Gustavo Gutiérrez. Decenas de libros surgieron desde esa perspectiva y decenas lo criticaron. ¿Qué libro y teología proveniente de Latinoamérica ha desencadenado tal quehacer teológico? Esto es lo que queremos enfatizar al destacarlo como un hito en el pensamiento eclesial latinoamericano. El trabajo de Gustavo Gutiérrez tiene carácter de paradigma para entender y juzgar lo que se entiende por teología de liberación, y así diferenciarla de otras reflexiones teológicas. Además de lo dicho, conviene destacar algunos puntos importantes que han marcado la dirección de la teología posterior. A. Método teológico. Se estudiaron y resituaron las tareas clásicas de la teología, que se enriquecen ahora con la función de la teología, también como crítica del accionar humano y eclesial. Se aprovechan los avances y el lenguaje de las ciencias sociales. B. Elaboración de los conceptos fundamentales de la teología de liberación. Conceptos tales como el pobre y la pobreza, liberación, utopía, salvación, son esclarecidos y expuestos de tal forma en sus varios niveles y perspectivas que se evitan confusiones e impulsan a una mayor práctica. C. Reorientación desde la praxis de liberación de los grandes temas de la existencia cristiana. La recuperación de la manifestación privilegiada del Señor en el pobre y la consiguiente perspectiva teológica ofrece renovada riqueza y correcta visión al encuentro con y seguimiento de Cristo. Se analizan también la fe y su dimensión y responsabilidad política en una situación de injusticia y violencia institucionalizada, la comunidad eclesial y su misión ante la tarea de construir una sociedad fraterna, la vivencia en esa tarea de la escatología. D. Espiritualidad y teología espiritual. Se enfatiza al presentar el quehacer teológico de forma unida, vital y orgánicamente a la vida humana y eclesial, que toda auténtica teología es teología espiritual. Esta no es un tema o cuestión aparte. La reflexión de fe debe ser y traducirse en sabiduría cristiana. E. Temporalidad de la teología de liberación. Mérito no pequeño logra Gustavo Gutiérrez al destacar que esta y toda reflexión teológica tiene significatividad histórica en tanto prevalezcan los problemas, necesidades y características en la sociedad y la Iglesia que le dieron origen. Es una teología en la historia de la salvación. El momento de génesis que significó la reflexión, teología de la liberación, fecundó y dinamizó de manera decisiva el quehacer teológico de toda América Latina. Recogió y relanzó el espíritu y dinámica del Concilio y Medellín. La década de los 70 será el escenario del crecimiento de esta reflexión.